Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y parece que a Kazu, ese tiempo le devolvió algo más que justicia, le devolvió el control. Después de una traición pública, de un romance que terminó sin aviso y de una bebé que nació en medio del escándalo, muchos pensaron que Kazu iba a quedarse en silencio, rota, apagada, dolida. Pero no, familia, la jefa del trap no llora, regresa. Y lo hace con estilo. Y esta vez no fue con indirectas, ni comunicados, ni canciones lloradas. Fue con presencia, con actitud, con uno de esos movimientos que no se anuncian. Se subió al escenario junto a su ex Tomás Manuel Campos alias CRO y el público se volvió loco. Las miradas, las sonrisas, el gesto, la química, todo gritaba lo que nadie se atrevía a decir. ¿Una simple colaboración? ¿Un reencuentro casual? ¿O una cachetada elegante para quien la dejó atrás demasiado rápido? Quédate, porque en este video vamos a desenredar una historia de amor que parecía enterrada, pero que hoy vuelve a prender fuego. Esto es México al instante, y aquí, las reinas no lloran, se levantan. Antes de que Kazu fuera la jefa del trap latino, antes de que llenara escenarios internacionales, y antes de que el mundo la viera embarazada al lado de Cristian Nodal, hubo otra historia, una real, cruda, urbana y sincera. Se llamaban Kazu y Tomás Manuel Campos alias CRO. Y no eran solo una pareja, eran una generación. Eran la cara del trap argentino en sus inicios. Cuando no había fama internacional, cuando los estudios eran caseros, cuando todo se grababa desde el alma y no para las listas de Spotify. Ahí, en ese momento de hambre y calle, nació una relación intensa, verdadera, de esas que no se planean, pero se sienten. Kazu y Tomás Manuel Campos alias CR no necesitaban prensa. Ellos hablaban a través de beats, letras oscuras, miradas cómplices y colaboraciones que hoy son casi de culto. Eran jóvenes, rebeldes y reales. Y la gente lo supo. Por eso, aunque terminaron hace años, el público jamás lo soltó. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hubo escándalo. Nunca se traicionaron. Nunca se expusieron. Simplemente decidieron separarse para crecer. Cada uno siguió su camino. Ella se convirtió en la líder del trap femenino. Él siguió haciendo música con su estilo y actitud inconfundibles. Y en el fondo, todos sabían que esa historia había quedado abierta. Entonces, aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Fue ese el verdadero amor de Kazu? Y si lo fue, ¿por qué lo dejó ir? Porque si lo piensas, después de esa relación, nunca más se la vio tan en su elemento. Sí, vino Nodal, vino el foco, vinieron los medios, la maternidad, el drama. Pero esa vibra de calle, de tú y yo contra el mundo, de mirarse sin hablar. Eso se vio por última vez con Tomás Manuel Campos alias CRO. Y ahora que regresaron a un escenario juntos, después de tantos años, ¿será que nunca dejaron de pensarse? ¿Será que solo estaban esperando el momento correcto para reencontrarse? Y no solo musicalmente. Porque cuando el amor no termina por odio, ni por traición, sino por tiempo, por crecimiento, por respeto, ese amor queda guardado. Y a veces, vuelve. Entonces vamos al centro de este bloque. ¿Y si Kazu nunca dejó de querer a Tomás Manuel Campos alias CRO? ¿Y si su historia con Nodal fue solo un paréntesis? ¿Y si la verdadera historia siempre estuvo esperando volver al escenario donde nació? Y te digo algo, familia, el público no es tonto. Los fans no están emocionados solo porque se subieron a cantar juntos. Están emocionados porque recuerdan lo que hubo, porque lo sintieron en su momento, y lo reconocen ahora que volvió. Y aquí viene la bomba final de este bloque. ¿Y si lo de Nodal fue ruido, pero lo de Tomás Manuel Campos alias CR siempre fue verdad? Porque lo que se construye con fama puede desmoronarse con escándalos. Pero lo que se construye con calle, con alma y con mirada, eso no se olvida, eso se espera. Y eso, familia, está de vuelta. Vamos al grano, familia. Cuando Cristian Nodal y Kazu comenzaron su relación, nadie lo tenía en el radar. Él venía de un desmadre mediático con Belinda, de tatuajes que luego se borró, de entrevistas sin filtro, de memes, de portadas. Estaba en todos lados, pero no en paz. Y entonces apareció ella, Kazu, la jefa, una mujer que no necesitaba escándalos, una artista que nunca vendió su vida privada, alguien que venía de otro mundo, del under, del respeto, de la música hecha desde abajo. Y contra todo pronóstico,
se entendieron. Rápido, sin mucho ruido, sin necesidad de confirmarlo en redes. Fue el tipo de relación que parecía equilibrar a Nodal. Por primera vez, el público lo veía más maduro, más centrado, más real. Kazu le bajó el volumen al caos. Y lo acompañó sin pedir nada. Lo acompañó a conciertos, a grabaciones, al proceso de sanar. Y cuando llegó la noticia del embarazo, muchos dijeron: ahora sí, este compa sentó cabeza. Kazu lo cambió para bien. Pero las apariencias engañan. Y la historia que parecía firme, empezó a desmoronarse en silencio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se rompió todo? ¿Quién falló primero? Kazu nunca habló. No hubo comunicados. No hubo dramas públicos. Solo se empezó a notar que él ya no la mencionaba tanto. Que las fotos juntos desaparecieron. Que ella, de pronto, volvió a encerrarse en su mundo, con una hija en brazos. Y entonces llegó la bomba más dolorosa. Christian Nodal confirmó que había terminado con Kazu. Un mensaje frío, corto, sin detalles, como si se tratara de una relación casual, como si no tuvieran una hija, como si no hubiera historia. Y días después, aparecen fotos, en revistas, en redes, con Ángela Aguilar, una Ángela que supuestamente era como una hermana. Una Ángela que ya estaba cerca desde hacía tiempo. Una Ángela que entró al escenario del drama como si todo estuviera planeado. ¿Y Kazu? Kazu mirando todo como el resto del mundo. Por redes sociales. Y lo confirmó ella misma. Meses después, sin rabia, sin gritos, sin escándalo. Me enteré de su relación con Ángela igual que todos, por internet. ¿Tú sabes lo que eso significa, familia? Que Nodal no tuvo los pantalones para decirle nada. Que Kazu fue madre sola, y además, fue ignorada emocionalmente. Que su ruptura fue una traición doble, de pareja y de respeto. Y aquí van las preguntas que duelen. ¿Desde cuándo estaba planeado lo de Nodal y Ángela? ¿Lo dejó porque ya tenía otra historia empezada? ¿Fue Kazu usada como un respiro emocional entre escándalos? ¿O simplemente fue otra víctima más del ego y del circo mediático? Mientras él se paseaba sonriente con Ángela por alfombras rojas. Ella estaba criando, componiendo, callando, aguantando. Y mientras todos se reían de memes y chismes. Nadie pensó en la mujer que había dado todo, y fue borrada del mapa. Pero ahí es donde Kazu cambió el juego. No gritó. No respondió con otro escándalo. No buscó venganza barata. Lo que hizo fue sacar una canción. La Cueva. Una balada dolorosa, íntima, poética. Un videoclip con una casa en llamas, un fuego simbólico, una despedida sin odio. Pero con verdad. La respuesta más poderosa que un artista puede dar, el arte hecho con dolor. Y mientras Nodal hablaba de nuevas etapas y capítulos felices, Kazu se volvió símbolo. Símbolo de todas las mujeres que son abandonadas pero no se quiebran. De las que lloran en silencio pero no se derrumban. De las que cargan a una hija en brazos, sin renunciar a su dignidad. Porque lo más fuerte de esta historia no fue la traición. Fue el silencio que vino después. Y la forma en la que Kazu convertía ese silencio en respeto. Y es por eso que ahora, cuando se la ve en un escenario con Tomás Manuel Campos alias CRO. Cuando vuelve a sonreír, a moverse con soltura. Cuando lanza frases como las ex de mi chico vienen a verme. El público no solo aplaude, el público respira. Porque ve que la reina no se fue. Solo estaba esperando su momento. Y sí, tal vez Tomás Manuel Campos alias CRO no sea un príncipe mediático. Tal vez no tenga portadas ni premios Latin Billboard. Pero fue el único que no la expuso. El único que no la traicionó. Y el único que, cuando la volvió a ver, la miró con respeto. Y eso, familia, eso no se olvida. Hay momentos que no se anuncian, no se publicitan y no se preparan. Solo pasan. Y cuando pasan, lo cambian todo. Eso fue lo que ocurrió la noche en que Kazu volvió a subirse al escenario con Tomás Manuel Campos alias Cero. Nada de hype previo. Nada de rumores. Nadie lo esperaba. Pero cuando sucedió, el público se quedó sin aliento. Era un show de trap. Uno más. Hasta que se escuchó su voz. Kazu apareció de pronto, vestida de rojo fuego, como si el escenario le perteneciera. Caminó segura, sin miedo. La música sonaba, el beat reventaba. Y ahí estaba él,
Tomás Manuel Campos alias CRO, su ex, su viejo amor, su compañero de otra era. Y entre los dos, una electricidad que no se puede fingir. Las cámaras se alzaron. Los celulares temblaban. Las redes ardían. La historia que muchos creían enterrada, estaba de vuelta, en tiempo real. Y aquí hay algo que no podemos ignorar, familia. No era solo una presentación. No era una simple colaboración. Era un reencuentro cargado de historia, de memoria, de verdad. Porque mientras cantaban, mientras rapeaban, mientras se miraban, el público no solo escuchaba la canción, leía todo lo que había quedado sin decir. Y entonces llegó la frase, esa que no estaba en el libreto, esa que Casu soltó con la voz firme, sin tartamudear, con los ojos clavados. Las ex de mi chico vienen a verme al show. El lugar estalló. No fue una línea cualquiera. Fue dinamita. ¿Mi chico? ¿En serio? Así, frente a miles de personas, con él ahí, mirándola con esa sonrisa que no se puede fingir. ¿Fue un chiste o una confesión codificada? Y aquí es donde empiezan las preguntas que nadie quiere responder. ¿Volvieron? ¿Nunca se dejaron del todo? ¿Estaban esperando este momento? ¿Es ese mi chico una manera de marcar territorio, o de decirle al mundo que lo real nunca muere? Porque ese instante, esa mirada entre ellos, ese roce de hombros, esa energía, valía más que 100 comunicados de prensa. Y hay otra cosa que el pueblo no dejó pasar. Casu se veía feliz, libre, cómoda, sin la tensión forzada de una pareja que necesita validación, sin el peso del escándalo, sin cámaras pactadas, solo música y conexión. Y cuando terminó el tema, y las luces se apagaron, el mundo ya había cambiado. Las redes sociales explotaron en minutos. Twitter, TikTok, Instagram, todos con el mismo mensaje. Casu volvió con el único que sí la supo querer. Esto no fue una colaboración, fue una señal. Ahora sí, que tiemblen los falsos amores. Lo verdadero regresó. Y es que no se necesita besar, ni gritar, ni confirmar. A veces basta con una mirada y un escenario. Porque en ese instante, la gente entendió algo. Lo de Nodal fue portada. Pero lo de Tomás Manuel Campos alias CRO fue historia. Y cuando la historia vuelve con fuerza, nada la detiene. Y si tú también sentiste ese reencuentro como algo más que una canción. Si te emocionó ver esa mirada que no necesita palabras. Si crees que cuando el amor fue verdadero, merece una segunda oportunidad. Y sobre todo, si tú también amas a Casu por su fuerza, su talento, su silencio elegante. Y te gustaría ver a esta pareja volver a escribir su historia con respeto y con fuego real. Este canal es tu casa. Esta comunidad es tu lugar. Y esta historia, la vamos a contar juntos. Suscríbete a México al Instante, porque aquí no solo hablamos del espectáculo. Aquí hablamos del alma que hay detrás. Y recuerda, compa, lo que el ruido quiso enterrar, el corazón lo trajo de vuelta. Hay cosas que no necesitan explicación. Hay silencios que no son vacíos, son gritos disfrazados de calma. Y lo que pasó entre Casu y Tomás Manuel Campos alias CRO esa noche no se puede medir solo en acordes ni en palabras. Se midió en ojos, en posturas, en vibras que solo dos personas que han compartido historia pueden generar. El escenario estaba encendido. La gente gritaba. Y cuando Casu entró, todo se detuvo. Pero no fue por la música. Fue por lo que se sintió. Ahí estaba ella, vestida con fuego, con seguridad, con esa aura de mujer que ya no se deja pisotear. Y ahí estaba él, Tomás Manuel Campos alias CRO, el ex que nunca la traicionó, el que la conoció antes de que el mundo la pusiera en portada. Desde que compartieron el primer verso, se notó. Esto no era show. Era electricidad. Era historia viva. Y la primera bomba emocional no fue un beso ni una frase romántica. Fue una mirada profunda, directa, sostenida. De esas que no se ensayan. De esas que solo se pueden sostener cuando hay respeto, cariño y algo pendiente. ¿La viste tú también, familia? Porque esa no era la mirada de hola colega. Era la mirada de aquí estamos otra vez. La de gracias por volver a cruzarte conmigo. La de todavía hay algo que no se ha dicho. Y entonces, sin avisar, sin detenerse, sin pestañear,
Kazu suelta la frase que le dio la vuelta a medio internet. Las ex de Michiko vienen a verme al show. El beat seguía, pero el mundo se frenó. ¿Michiko? ¿Lo dijo jugando? ¿Lo dijo en serio? ¿Lo dijo para él o para todos? Y ahí es donde se vuelve explosivo, familia. Porque Kazu no es una artista que improvisa emociones. Ella no dice algo así porque sí. ¿Estaba mandando un mensaje privado en público? ¿Fue una declaración en clave para quienes saben la historia? ¿Fue una forma de decir, sí, volvió lo que debía volver y no tengo que explicarlo? Y lo más importante, ¿por qué nadie lo negó después? Ni ella, ni él, ni un tuit aclarando. Silencio. El silencio más potente de todos. Y no fue la única señal. Revisa el video, cuadro por cuadro. Kazu se mueve con confianza a su lado. Tomás Manuel Campos alias CR o no se aparta. Sus cuerpos hablan un idioma que ya conocían. Ella baila sin miedo, él la sigue con mirada protectora. No hay tensión. No hay frialdad. Hay conexión. Hay confianza. Hay historia. Y es imposible no preguntarse. ¿Volvieron antes del show? ¿Fue esa noche el reencuentro definitivo? ¿O están dejando que el mundo entienda las cosas a su ritmo, sin necesidad de confirmaciones? Los fans, por supuesto, no perdonan detalles. TikTok se llenó de teorías. Twitter, X, ardió con capturas. Instagram explotó con edits. Frases como, esa frase fue para él. La química es real. Esto no es actuación. Esto es historia pura. Por favor vuelvan. El mundo necesita más amores así. Después de lo que vivió con Nodal, esto es justicia emocional. Lo de Nodal fue estrategia, lo de Tomás Manuel Campos alias CR o fue alma. Y familia, no es exageración. El público no solo los quiere juntos, los necesita juntos, porque representan algo que se está perdiendo. Un amor que no se monetiza, un respeto que sobrevive al tiempo, una historia que no se grita, pero se siente. Y ojo, lo más fuerte de todo es esto. No hubo beso, no hubo anuncio, no hubo sí, volvimos. Pero nadie lo duda, porque a veces, cuando una historia es real, no necesita pruebas. Solo necesita un escenario para respirar otra vez. Y eso fue lo que pasó entre Kazu y Tomás Manuel Campos alias Cero. Una historia que el tiempo no mató. Solo la estaba guardando para el momento correcto. Después de todo lo que se vivió en ese escenario. Después de la frase mi chico. Después de las miradas, los gestos, la energía que los envolvía como si el tiempo no hubiera pasado. La pregunta inevitable cayó como rayo en redes sociales, foros, grupos de fans, y hasta entre medios internacionales. Kazu volvió con Tomás Manuel Campos alias CRO. Y familia, si algo tenemos claro, es que cuando el río suena, no siempre es porque trae piedras. A veces lo que arrastra es verdad. Pero vamos por partes. Kazu no ha confirmado nada. Tomás Manuel Campos alias CRO tampoco. No hay post juntos. No hay declaraciones cruzadas. No hay ni una palabra oficial. Pero ¿y si eso es precisamente la confirmación más honesta de todas? Porque hoy en día, cuando todo se sube a TikTok, cuando las parejas necesitan anunciar hasta que se dan la mano, el silencio se vuelve un acto de rebeldía, y también de intimidad. ¿Será que no lo dicen porque no es de nadie más? ¿Será que no lo necesitan porque lo que tienen no se mide en likes, sino en conexión? Y aquí es donde la historia se vuelve más poderosa que cualquier telenovela. Kazu viene de una relación pública, expuesta, mañoseada por los medios. Una relación que terminó con ella siendo madre, y también dejada en visto por su propia pareja. ¿Tú crees que después de eso, va a volver a poner su corazón bajo los flashes? No, familia. No esta vez. Esta vez, si hay amor, es solo para ella. Y para él. Y Tomás Manuel Campos alias CRO, por su parte, nunca fue del escándalo. Nunca vendió su vida privada. Ni cuando estaban juntos hace años. Ni cuando se separaron. Ni ahora. Y eso hace que el silencio entre ambos se sienta más fuerte que cualquier posteo. Porque lo que pasó en esa tarima no fue casual. No fue espontáneo. Y no fue solo por nostalgia. Fue un reencuentro cómodo, fluido, sin tensión ni torpeza. ¿Tú crees que dos personas que no se han visto en años, que terminaron mal, pueden conectar así? No.
Eso solo pasa cuando nunca dejaron de tenerse cariño. Cuando la confianza nunca se rompió. Cuando, aunque hayan estado con otras personas, siempre hubo una parte que se quedó ahí, esperando. Y los fans, que no son tontos, lo saben. Las redes no mienten. No lo dicen, pero están juntos. Esos ojos no mienten. El que sí te quiere, no te deja sola criando una hija. Lo real no se grita, se vive. Esto es amor sin filtros. Y por eso es más creíble que cualquier otra pareja del medio. Y ahí está la diferencia, familia. Lo de Nodal y Ángela es ruido. Lo de Casu y Tomás Manuel Campos alias CR o es eco. Un eco de algo que ya existió. Que fue fuerte, limpio, sin polémicas. Y que ahora vuelve sin necesidad de explicarse. Y es que a veces, el corazón no necesita que lo grites. Solo necesita que lo cuides. Que lo sostengas. Que lo mires como él la miró esa noche. Porque cuando una relación termina mal, te queda rabia. Pero cuando termina por crecer, te queda espacio. Y ganas de volver. Y eso es lo que sentimos todos viendo ese reencuentro. No estamos frente a una reconciliación común. Estamos frente a una historia que se detuvo. Y que ahora se retoma con calma, con madurez, y sobre todo, con verdad. ¿Están juntos oficialmente? No. Pero tampoco lo necesitan. Porque esta vez, no están intentando enamorar a nadie más. Solo se están volviendo a elegir. Y eso, familia, vale más que cualquier exclusiva. Hay cosas que no se pueden comprar. Ni la fama, ni los premios, ni las tendencias pueden conseguir lo que el corazón del público entrega cuando se siente representado. Y Casu, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de todas esas personas que dieron amor limpio. Que apostaron sin exigir. Que fueron leales en silencio. Y que a cambio, recibieron abandono, traición, olvido. Cuando explotó el escándalo de Nodal con Ángela Aguilar. Muchos miraron a Casu como si fuera simplemente la ex. Como si su historia fuera un capítulo cerrado. Como si su silencio fuera debilidad. Pero los que la conocen, los que la han seguido desde que rapeaba en estudios caseros y se abría paso en una industria que no le regaló nada. Sabían que estaba cocinando algo más fuerte que una respuesta, su regreso. Y ese regreso no vino con gritos, ni con venganza, ni con shows preparados. Vino con una sola mirada, con una sola frase. Con la presencia tranquila de quien no necesita explicar nada, porque todo el mundo ya lo entendió. El reencuentro con Tomás Manuel Campos alias CR o no solo fue música. Fue redención. Fue poesía. Y los fans no solo lo notaron, lo vivieron como propio. Las redes no mienten. Los comentarios no son bots. Son almas conectadas que dijeron, ya era hora. Por fin alguien le devuelve a Casu la energía que ella entrega. Esto no es una pareja de revista, esto es historia que se siente. Lo de Casu y Tomás Manuel Campos alias CR o no se explica, se revive. Y eso es lo que pasó, familia. Una historia revivida, no con cámaras, sino con verdad. Porque esta vez, el fandom no aplaudió una nueva relación. No se trata de si vuelven o no. No es por el beso que no se dieron, ni por una posible confirmación. Es porque Casu volvió a brillar con una paz que no le habíamos visto desde hace mucho. Y ese brillo, no lo da la fama. Lo da la paz interior. Lo da la sensación de estar donde uno sí pertenece. Y Tomás Manuel Campos alias CR o fue eso. El espacio seguro, la mirada sin juicio, el gesto limpio que no exigió nada. No se colgó del momento. No buscó titulares. Solo estuvo ahí, como siempre estuvo. Desde la sombra, desde el respeto, desde el cariño. Y aquí es donde el pueblo reaccionó con más fuerza. Esto no es trending, esto es real. Casu no volvió con cualquiera, volvió a ella misma. Ahora sí, la vimos sonreír de verdad. No se trata de quien la besa, se trata de quien no la soltó nunca. Y en medio de tanta fama artificial, de relaciones armadas por disqueras, de parejas que duran lo que dura un tour, Casu y Tomás Manuel Campos alias CR o aparecen como dos sobrevivientes del amor real. No perfecto, no de película, pero sí genuino. De esos que no terminan, solo se detienen. Y cuando vuelven, arden sin avisar. Y esa llama, el público la sintió, la celebró, la abrazó, porque ya no era solo la ex de Nodal.
Ya no era la madre que crió sola. Ya no era la que se quedó callada. Ahora es la jefa, la que volvió con la frente en alto, con fuego en la voz y respeto en la mirada. Y sí, familia, el pueblo la aplaudió, la defendió, la sostuvo, porque cuando una mujer cae en silencio, pero se levanta con clase, con amor propio y con verdad, la ovación no viene de las cámaras, viene del corazón colectivo, y ese corazón hoy late por ella. Y así se cierra, por ahora, una historia que no necesitó besos para enamorar, ni escándalos para dejar huella. Kazu, la mujer que cayó cuando pudo gritar, la artista que se levantó cuando todos la creían vencida, la madre que sostuvo su hogar mientras otros huían de escena, hoy vuelve con la frente en alto, y con una verdad que no necesita explicaciones. Y no, familia, no nos importa si hay confirmación oficial, porque hay miradas que lo dicen todo. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Y hay reencuentros que el alma reconoce aunque nadie los firme en papel. Lo de Kazu y Tomás Manuel Campos alias CR no es marketing. No es prensa pactada. No es novedad momentánea. Es historia viva. Es respeto mutuo. Es una energía que el público captó en segundos, y que no ha parado de celebrar desde entonces. Porque este no es solo el regreso de una pareja. Es el regreso de lo real. De ese amor que no necesita filtros, que no busca validación en internet, que simplemente se da, cuando el corazón lo vuelve a permitir. Y si tú también sentiste algo en ese escenario, si se te erizó la piel cuando ella dijo mi chico, si viste en sus ojos algo que ya habías visto antes, si crees que hay historias que merecen una segunda vuelta, pero solo cuando ambas almas están listas, entonces, compa, este canal es tu lugar. Este canal es tu casa. Y esta comunidad es para los que sienten el regional, el urbano, y la vida, con el alma. Suscríbete a México al Instante. Aquí no seguimos tendencias. Aquí seguimos verdades. Aquí no vendemos chisme. Contamos historias que duelen, que sanan, que encienden. Porque mientras muchos andan haciendo ruido, nosotros estamos escuchando el eco de lo que de verdad importa. Y si tú también amas a Kazu, si tú también quieres verla feliz, completa, en paz, y crees que este reencuentro no es casualidad sino destino, entonces quédate con nosotros. Porque si esta historia va a tener un próximo capítulo, aquí lo vamos a contar como se merece. Con corazón, con respeto, y con fuego real. Nos vemos en el próximo video, familia. Y recuerda, en México al Instante, las reinas no se explican. Se aplauden.